Bien. ¿Están viendo las transparencias ahora? Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, bueno, vamos a empezar. Lo que nosotros habíamos hecho en los 3 primeros trabajos prácticos era trabajar con problemas concretos, fundamentalmente de representación matemática. Utilizamos diagramas de Carroll, diagramas de Venn, utilizamos lógica. ¿Sí? En el trabajo práctico número 1 utilizamos fundamentalmente ecuaciones y en el 2 y 3 generalmente diagramas, grafos o diagramas de Carroll. Lo que nosotros vamos a comenzar a ver ahora es un nuevo tema, que es el tema de algoritmos, ¿sí? En los 3 primeros prácticos es importante recordar que la solución la tienen que dar con una grilla. Es la grilla para resolver problemas, que tiene una serie de ítems que son objetivos, datos relevantes, representación, desarrollo, resultado y la verificación. Siempre que resuelvan alguno de los ejercicios de los 3 primeros prácticos, recuerden utilizar la grilla para resolver problemas. Ayer dimos una clase práctica, ¿sí?, en el cual resolvimos algunos ejercicios. Yo le subí a Pedco la solución de 3 ejercicios, ¿sí?, incluso para mostrar en ese ejercicio que es sobre diagrama de Venn, cómo ustedes deberían resolverlo en el caso de que les toque un ejercicio similar al parcial. Hay que mostrar siempre paso a paso el desarrollo de los ejercicios. Bueno, ahora vamos a comenzar con algoritmos. Lo que nosotros vamos a hacer en el trabajo práctico número 4 es, vamos a incluir varios ejercicios que van a ser un enunciado sobre un problema y en el cual ustedes van a tener que escribir un algoritmo. Por ejemplo, un algoritmo para calcular el perímetro de un rectángulo, un algoritmo para calcular el área de un círculo o un algoritmo para otro tipo de problemas. Y hoy lo que vamos a comenzar a ver es cómo construir estos algoritmos. Las transparencias, cuando yo las voy pasando, a veces tienen un poco de retardo. Ahora están viendo la transparencia 2. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, hace un ratito cuando estuve en la otra clase, habían el doble de alumnos y tardaba tal vez un poco más. Bueno, en esta transparencia lo que vamos a hacer hoy es, primero vamos a dar una introducción sobre algoritmos, después vamos a llegar a la definición de algoritmos y después vamos a ver lo que es la resolución de problemas por computadora, cómo se relacionan estos algoritmos con los programas y finalmente vamos a comenzar a ver cómo diseñar algoritmos utilizando un lenguaje que le llamamos pseudocódigo. Vamos a comenzar entonces dando una introducción. Nosotros habíamos dicho y habíamos definido que era un problema, ¿sí? Un problema lo habíamos definido como una búsqueda de acciones paso a paso también, para alcanzar un objetivo claramente definido, ¿sí? Habíamos hablado también de los pasos de Polya. ¿Se acuerdan cuáles eran los 4 pasos que indicaba Polya para resolver problemas? ¿Alguien puede activar el micrófono y decirme cuáles eran esos 4 pasos de Polya? ¿Se acuerdan cuál era el primer paso para Comprender el plan, eso? la ejecución, A ver, volverlos a repetir que no se escucharon. comprender el plan, la ejecución del plan y la retrospectiva. Muy bien. El primero es comprender el problema, el segundo es trazar un plan, el tercero es desarrollar ese plan y el cuarto es la visión retrospectiva, ¿sí? Bueno, esos 4 pasos están muy en relación con la grilla para resolver problemas, ¿sí? Ese es un tema ya visto, también vimos algunas representaciones sobre problemas y también hablamos sobre estrategias.
Siempre que nosotros estamos resolviendo un problema, por ejemplo, un problema de un trabajo práctico, a continuación viene otro problema que es muy semejante al anterior, ¿sí? Por ejemplo, en el trabajo práctico número 1, la mayoría de los problemas eran sobre matemática, y la mayoría se resolvían utilizando una representación que era ecuaciones. Los primeros ejercicios eran ecuaciones simples, y después las ecuaciones de los siguientes ejercicios son un poco más complejas, porque eran sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que hacemos en estos trabajos prácticos es comenzar a desarrollar una habilidad, ¿sí? A desarrollar en los alumnos una competencia o una capacidad para poder resolver problemas, ¿sí? Y a medida que resolvemos problemas más complejos, estamos mejor capacitados para resolver un conjunto de problemas que tienen cierta similitud, ciertas cuestiones similares, ¿sí? Por ejemplo, todos los problemas del TP1 se pueden resolver con ecuaciones de matemática. Todos los ejercicios del TP2 y del TP3 se pueden resolver con lógica o con diagramas de Venn o con diagramas de Carroll. Siempre utilizamos el mismo conjunto de estrategias como para poder desarrollar una habilidad y poder así ser capaces de resolver un conjunto de problemas de igual similitud. Es importante tener claro este tema de una clase de problemas. Una clase de problemas es un conjunto de problemas que tienen una problemática que se puede resolver utilizando la misma estrategia. En esta transparencia, en la 6, ¿sí? Estamos mostrando un ejemplo de un problema particular y de una clase de problemas. Un problema particular es este, ¿sí? Que dice, el perímetro de un jardín rectangular es de 58 metros. Si el lado mayor mide 11 metros más que el lado menor, ¿cuánto miden los lados del jardín? Bueno, si esto lo resolvemos nosotros con una ecuación, vamos a poder expresar la fórmula del perímetro de un rectángulo en función del lado menor. Al lado menor le podemos llamar la variable Lm y al lado mayor le podemos llamar lado menor más 11, porque dice que el lado mayor es 11 metros más que el lado menor, ¿sí? Por otro lado, conocemos que el perímetro de un jardín es de 58 metros. Entonces, eso lo podríamos expresar así. Lado menor, 2 veces el lado menor, o 2 por lado menor, más 2 por lado menor más 11, porque dijimos que el lado mayor es 11 unidades más que el lado menor. Entonces, esto representa lo que es el lado mayor. Todo esto es igual a 58. El perímetro de un rectángulo es 2 veces el lado menor, ¿sí? 2 veces el lado menor más 2 veces el lado mayor. El lado mayor son 11 unidades más que el lado menor. Y acá simplemente desarrollamos y vamos a poder obtener el valor del lado menor, ¿sí? Este es un ejemplo, ¿sí? De un problema particular, en el cual la solución es una sola, ¿sí? Vamos a obtener el valor del lado menor y para el lado mayor le vamos a sumar 11 unidades más y sabremos cuál es el lado mayor. En cambio, una clase de problemas puede ser esta. Diseñar un algoritmo para calcular el perímetro de cualquier rectángulo cuyo lado mayor es superior al menor en 11 unidades. Fíjense que acá no sabemos cuánto es el perímetro del rectángulo. Estamos tratando con una clase de problemas, ¿sí? Otra clase de problemas puede ser diseñar un algoritmo para calcular el perímetro de cualquier rectángulo cuyos lados son variables. Es decir, que los lados pueden medir diferentes unidades. En un caso pueden medir 2 metros
y el lado mayor 8, y en otro pueden medir 200 metros y en el lado mayor 8 kilómetros. En ese caso tenemos un problema más genérico. En cambio, en este primer caso es un problema particular, porque el resultado es único. Nosotros, cuando vamos a especificar algoritmos, lo que vamos a tratar de resolver es una clase de problemas. Siempre vamos a apuntar a una clase de problemas. Como dice acá la transparencia, para poder resolver el problema mediante un algoritmo, necesitamos recurrir a instrucciones que luego serán implementadas en un lenguaje de programación. Una instrucción es una orden o acción clara y precisa, ¿sí? Nosotros no vamos a escribir directamente un programa utilizando un lenguaje de programación particular. Primero lo que vamos a hacer es especificar un algoritmo, donde el algoritmo detalla cuáles son los pasos que se deberían cumplimentar para alcanzar un objetivo. ¿Cómo lo vamos a escribir a ese algoritmo? Vamos a utilizar una notación o lenguaje que se denomina pseudocódigo, ¿sí? El pseudocódigo en realidad se va a escribir utilizando una determinada sintaxis, una forma de escribir un algoritmo. Y siempre lo vamos a hacer así. A cada algoritmo lo vamos a encerrar. Un algoritmo es un conjunto de primitivas o pasos que se deben hacer uno a uno para alcanzar un objetivo. Este algoritmo va a tener un nombre, ¿sí? Lo vamos a escribir a continuación de la palabra algoritmo, que vamos a escribir con mayúscula, y al final vamos a poner fin algoritmo y vamos a volver a repetir el nombre. Por ejemplo, si el algoritmo es el cálculo del perímetro de un rectángulo, nosotros vamos a escribir algoritmo perímetro rectángulo. Y al final, fin algoritmo perímetro rectángulo. También, luego del nombre, vamos a escribir ahora, sin entenderlo por ahora, un paréntesis que abre, otro que cierra, y vamos a escribir retorna vacío. Luego, más adelante, vamos a ver para qué sirven estas dos partes, ¿sí? En principio no vamos a entrar en detalle, pero esas partes tienen que ver con algunos datos que se pueden mandar por parámetros y valores retornados por los algoritmos, de tal forma que estos algoritmos se puedan ensamblar unos con otros. Pero por ahora no vamos a entrar en profundidad en ese tema. Los algoritmos que nosotros vamos a definir van a estar compuestos por una serie de directivas, o también llamadas instrucciones o primitivas, que vamos a escribir una a continuación de la otra. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí. Bueno. Muy bien. Bueno, siempre es importante manejar la complejidad de los problemas o de las clases de problemas. Para eso es fundamental aplicar una operación cognitiva que hacemos comúnmente que se denomina abstracción. La abstracción es un mecanismo que es imprescindible. ¿Para qué? Para poder reducir la complejidad de un problema. Cuando nosotros nos abstraemos, lo que hacemos es considerar las partes esenciales de un problema, ¿sí? Y dejar a un costado, digamos, las partes que en realidad no son esenciales. Cuando hablamos de descripción verbal, lo estuvimos desarrollando, es decir, cuando uno deja de lado lo que no es importante y trata de enfocarse en cuáles son los objetos del problema, está logrando una abstracción, y ese mecanismo de abstracción o ese proceso nos permite construir un modelo de la solución. Por ejemplo, si nosotros en el TP1 resolvimos todos los ejercicios partiendo de una ecuación, la ecuación inicial es en realidad un modelo del problema que tenemos. Recuerden que el primer día, en la primera clase, nosotros hicimos y resolvimos un ejercicio sobre gallinas y sobre ovejas. Bueno,
logramos abstraernos del problema de la granja, de que había un granjero que tenía una hija, un hijo, de que los mandó a contar los animales, y llegamos a obtener en forma condensada la información más importante de ese problema, que era una ecuación que se refería a la cantidad de cabezas de animales y otra ecuación que se refería a la cantidad de patas de los animales. Y bueno, habían cuestiones implícitas, como por ejemplo que las ovejas tienen 4 patas y que las gallinas tienen 2, y eso nos ayudó para modelar justamente el problema inicial y arribar a una solución. ¿Por qué volvemos a hablar de esto? Porque el algoritmo en realidad también es un modelo de la solución de un problema. Es un modelo que también al algoritmo lo llegamos a llamar, es un esqueleto de la solución. Nosotros cuando definamos un algoritmo vamos a detallar un modelo de la solución de un problema. Y ese modelo después va a poder ser traducido a un lenguaje de programación. De tal forma que ese modelo pueda ser escrito en instrucciones de un lenguaje de programación y pueda ser ejecutado por una computadora. Veamos otro ejemplo de un modelo. La construcción de un edificio puede ser visto por diferentes disciplinas. Un agrimensor, por ejemplo, puede ver un edificio desde el punto de vista de la medida de los lados, de cada una de las paredes de ese edificio, de la construcción de cada una de las partes que componen a ese edificio. Los ángulos le interesan, las medidas lineales. En cambio, a un ingeniero civil le interesa más el plano de las estructuras para que ese edificio no se caiga, al igual que un arquitecto que puede trazar un proyecto, o el arquitecto incluso hace alguna maqueta de la solución. En cambio, un agente inmobiliario puede hacer que, en lugar de tener una maqueta, mostrar también otra maqueta que sea más atractiva para poder vender un producto si viene un cliente a la agencia inmobiliaria y poder venderle, por ejemplo, un local del edificio. Fíjense, cada una de las disciplinas modeliza de alguna forma su solución en función de lo que quiere representar. A algunos le interesan más las medidas, a otros le interesan las estructuras, a otros le interesa promocionar un producto para venderlo. Los modelos son muy importantes. Ahí vimos un ejemplo de la construcción de un edificio. Lograr un modelo del edificio que uno va a construir es todo una disciplina de ingeniería. ¿Por qué? Porque queremos que esos edificios que se construyan no se caigan, de que sean de buena calidad. Por eso hablamos de la calidad de los modelos. Calidad de los modelos tiene que ver con que el edificio sea resistente a un fallo, por ejemplo, a un terremoto, que el edificio tenga buenos materiales, ¿sí? Que sea altamente robusto. Eso es que ese edificio en particular sea construido a partir de un modelo de alta calidad. Los modelos son siempre importantes. Por ejemplo, uno de los modelos que se va construyendo, y de hecho se está implementando, es la Estación Espacial Internacional, en el cual los ingenieros van construyendo esa estación a partir de componentes que se van ensamblando, y esa estación se hace cada día más grande. Siempre hay un diseño del modelo. La calidad de los modelos es muy importante, ¿sí? Nosotros estamos modelando, por ejemplo, digamos, la solución de un problema al escribir una ecuación y al concebir el plan para resolver el problema, ¿sí? Lo mismo pasa en las etapas de la ingeniería de software. Hay etapas que al comienzo permiten comprender el problema, la tarea de análisis. Luego hay una etapa de diseño, ¿sí? Luego viene una etapa de implementación. Y finalmente viene una etapa de verificación de que el resultado que nosotros obtuvimos sea el correcto. Es decir, habíamos dicho ya en una clase anterior que los 4 pasos de Polya son análogos a las etapas de ingeniería de software.
En particular, nosotros vamos a desarrollar en esta materia, con el transcurso de la semana, vamos a tratar de obtener algunos programitas escritos en un lenguaje de programación. Pero para eso vamos a seguir 4 pasos fundamentales. El primer paso es comprender el problema o la clase de problemas a las cuales le vamos a encontrar una solución. Vamos a diseñar un plan y ese diseño lo vamos a hacer a través de un algoritmo. Hoy vamos a aprender a cómo diseñar un algoritmo en pseudocódigo y una vez que hemos obtenido el diseño de un algoritmo, recién ahí, después lo vamos a implementar a ese algoritmo en un lenguaje de programación que se denomina Java. Java es un lenguaje que es utilizado en todo el mundo, es un lenguaje estructurado y al mismo tiempo pertenece al paradigma de orientación a objetos. Hay muchos lenguajes de programación que se utilizan en el mundo y Java es uno de los más utilizados a nivel académico y a nivel empresarial en el mercado. Tanto el algoritmo que vamos a escribir en pseudocódigo como el programa que vamos a obtener en Java a partir de este algoritmo, lo vamos a poder verificar realizando una verificación que se denomina traza. Vamos a poder hacer una traza del algoritmo. La traza es la ejecución paso a paso de las primitivas que componen el algoritmo, o vamos a hacer una traza del programa, ejecutando las instrucciones de ese software, de ese programa escrito en Java, paso a paso, para ver cómo obtiene los resultados finales. Estos 4 pasos que les acabo de describir, comprender el problema, diseñar un algoritmo, implementación en Java, traza del algoritmo o del programa, están en correspondencia y tienen una analogía con los pasos de la ingeniería de software que son análisis, diseño, implementación y testing o verificación. Hasta ahí es la introducción al tema de algoritmo. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? Pueden activar el micrófono y me la hacen. Para el Java, ¿nos van a dar algún link o algo para poder descargarlo? Sí, a ver. Para nosotros en el trabajo práctico número 4 solamente vamos a escribir los algoritmos en pseudocódigo. Y luego en el trabajo práctico número 5 vamos a implementarlos en Java. Es decir, la semana que viene van a trabajar en pseudocódigo y a partir de la otra semana van a trabajar en Java. Para ello se les va a indicar un link desde el cual van a descargar un IDE, que es como una herramienta que les va a permitir a ustedes escribir sus primeros programas en Java. Y para eso van a tener algún video tutorial que les va a decir cómo descargarlo, cómo ejecutar un primer programa, ¿sí? Y así. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No son muchos, así que cuando ustedes tengan alguna duda, son 44, bueno, son bastantes. Cuando tengan alguna duda, ustedes me paran, ¿sí? Y respondemos la duda. Hola, Luego de... disculpa. Sí. ¿Cómo va a ser el tema de los parciales ahora que alargaron más la cuarentena? El tema de los parciales todavía no está resuelto. Es decir, no sabemos cuál es la forma en la cual lo vamos a evaluar. Sin duda va a ser a distancia. Son parciales que por lo general seguramente, obviamente, si estamos en cuarentena, van a tener que ser parciales domiciliarios. Es decir, le vamos a enviar un parcial y ustedes lo van a tener que resolver en un periodo de tiempo. No todos van a tener quizás el mismo parcial y no todos van a resolver el parcial el mismo día, a la misma hora, ¿sí? No sabemos si va a ser un múltiple choice. Múltiple choice es una consigna con varias opciones y ustedes tienen que elegir la opción correcta. Todavía
no hemos pensado en la cátedra cuál es la estrategia que vamos a usar para los parciales. Pero todos los parciales que ustedes resuelvan en sus casas los van a poder subir a una tarea en Pedco. La tarea de Pedco es como un recurso de Pedco que les permite subir un archivo, ¿sí? Y ustedes van a tener que tener la responsabilidad de subir el archivo que ustedes mismos hicieron sin haber realizado copias. ¿Por qué? Porque posiblemente exista alguna instancia de coloquio en el cual nosotros actuemos con ustedes, ya sea en grupo o en forma individual, y en algún momento van a tener que dar cuenta, respondiendo de algunas preguntas acerca de sus conocimientos, pero todavía para el parcial falta. No lo tenemos ni siquiera resuelto nosotros porque vamos dando nuestros primeros pasos. Esta semana recién creo que nos estamos encauzando en lo que son las clases teóricas, en avanzar en los trabajos prácticos, en poder darles soporte a ustedes que puedan dar consulta y bueno, todo esto es un día a día. Otra de las cosas que me hace recordar en función de tu pregunta es que en las clases teóricas no vamos a desarrollar el 100% de los contenidos. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, si bien utilizamos 2 horas, ¿sí? De clases, yo y recién 2 horas de clase con el grupo de la licenciatura en Ciencias de la Computación, bueno, a veces los recursos son distintos, los formatos de producción son diferentes. Yo no tengo un pizarrón en el cual escribir. He pensado tener acá tal vez un pizarrón en casa y bueno, utilizar un pizarrón, capaz que lo puedo hacer. Pero el no estar en contacto presencialmente cuesta un montón. Entonces, esto va a ser un día a día, es una forma de un cambio distinto porque es un paradigma distinto, estamos atravesando un momento histórico, ¿sí? Entonces, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, ¿sí? Así que, por ahora, lo que les aconsejamos es, antes de las clases teóricas, ustedes lean los apuntes. Por ejemplo, en el curso de RPA, en Pedco, yo estoy utilizando las transparencias. Pero ustedes tienen la obligación, y en realidad les aconsejamos que lo hagan, lean el apunte de algoritmos de una punta a la otra, ¿sí? Así entienden en forma detallada los temas que voy a desarrollar en la clase. Y así ustedes lo pueden bajar más a la práctica. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Están ahí? Sí, profe, siga. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a seguir es con el concepto de algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de primitivas, directivas o instrucciones que van a indicar precisamente cómo se obtiene un resultado. También podemos decir que un algoritmo es un modelo de la resolución de una clase de problemas, ¿sí? Por ejemplo, si el algoritmo es resolver la clase de problemas que es calcular el perímetro de cualquier rectángulo cuyas medidas son A y B, entonces ese algoritmo va a pedir al usuario o va a pedir a alguien que ingrese la medida del lado A y del lado B, va a calcular el perímetro y va a mostrar el resultado. Pero ese algoritmo va a estar compuesto de un conjunto de primitivas que se van a tener que ejecutar de manera secuencial, paso a paso, y esas primitivas van a tener que estar escritas de una manera precisa. En realidad, nosotros siempre trabajamos con algoritmos, nada más que no nos damos cuenta, ¿sí? Por ejemplo, aplicamos un algoritmo cuando queremos hacer una receta, es decir, queremos hacer una torta, por ejemplo, o queremos hacer una comida,
y utilizamos un libro de cocina y al leer la receta nos encontramos con los ingredientes y después con el método que dice la receta de cómo se combinan esos ingredientes para preparar un plato de cocina o para preparar una torta. La secuencia de pasos en las cuales se mezclan esos ingredientes constituyen lo que serían un algoritmo, ¿sí? Otro ejemplo es cómo cambiar la goma de un auto cuando la goma del auto se pinchó. Es importante seguir cada uno de los pasos que sabemos que se deben aplicar para cambiar una goma del auto, ¿sí? Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando nosotros compramos un medicamento y el medicamento trae un prospecto que va indicando de qué forma se tiene que suministrar ese medicamento. Eso se llama la posología del medicamento. Es decir, el medicamento capaz que se tiene que tomar cada determinadas horas. Si es un adulto, por ejemplo, tiene que consumir como máximo 3 pastillas, pero si es un niño o niños hasta 6 años pueden consumir una pastilla. Es decir, siempre un algoritmo lo que está detallando es una serie de instrucciones, directivas o primitivas que se deben seguir o se deben ejecutar en secuencia para alcanzar un objetivo. El objetivo es un plato de comida, una torta, que el auto haya sido cambiado, se le cambie la goma pinchada a un auto, o suministrar un medicamento. Siempre utilizamos algoritmos de alguna forma, están camuflados, incluso hoy en día. Hay algoritmos para todo. Ya cuando estemos en la próxima materia de desarrollo de algoritmos, vamos a ver que los algoritmos se utilizan hoy en día para un montón de cosas, ¿sí? Bueno, acá fíjense, tenemos un ejemplo que es un algoritmo para lavarse la cabeza. Pero mostramos este ejemplo porque en realidad es un ejemplo que no está bien definido. Fíjense cuáles son las primitivas o los pasos que indica el algoritmo para lavarse la cabeza. Y ustedes díganme, ¿qué opinan acerca de estos pasos? ¿Que están bien definidos? ¿Hay alguno que les hace ruido? ¿Cuál de ellos les hace ruido? El repetir, para mí. Ajá, ¿por qué? Y porque es algo que no necesita volver a empezar. Lo haces una vez y ya está. No es Tal algo que cual. está continuamente haciéndose. Claro, no sabemos desde qué primitiva o desde qué instrucción hay que volver a repetir, y después esto se repite continuamente, entonces es como si fuera un bucle interminable, ¿sí? Bueno, nosotros cuando definamos un algoritmo lo vamos a tener que hacer claramente. Por ejemplo, si en un trabajo práctico puedo decir, escribir un algoritmo para preparar mate. ¿Sí? Hay toda una metodología que tenemos en nuestro país para preparar un mate, ¿sí? Una de las primitivas va a decir, bueno, calentar el agua sin que esta hierva, ¿sí? Pero si yo pongo una primitiva que dice calentar el agua, aquel que no sabe cómo cebar mate o que es extranjero, capaz que calienta el agua hasta que hierva, y esa no es la idea. Todas las primitivas que nosotros vamos a detallar van a ser primitivas que sean no ambiguas. ¿Qué significa que una primitiva sea no ambigua? Que si yo la escribo y se la doy a dos personas distintas, la persona A y la persona B, cada una de ellas tiene que interpretar lo mismo. Es decir, la primitiva está claramente especificada, es una primitiva no ambigua. Si sucede que yo le doy la primitiva a dos personas A y B, y A interpreta una cosa y B interpreta otra, significa que la primitiva es ambigua. Y en realidad todo algoritmo no puede estar constituido por ninguna primitiva que sea ambigua. Todas las primitivas de un algoritmo son no ambiguas.
Por otro lado, de un algoritmo tenemos que distinguir la especificación del algoritmo de la ejecución del mismo. La especificación del algoritmo es una entidad estática, ¿sí? Por ejemplo, recién veíamos acá la especificación del algoritmo shampoo, es decir, para lavarse la cabeza. La especificación del algoritmo para preparar una torta es justamente la receta que nos indica cuáles son los ingredientes y de qué forma se combinan los mismos. Es una escritura, es una especificación, es un detalle de primitivas o instrucciones. En cambio, la ejecución es tomar ese algoritmo y ejecutarlo en la vida real. Este algoritmo de lavarnos la cabeza es algo que nosotros lo ejecutamos día a día cada vez que nos bañamos en algún momento del día. Esas instrucciones se ejecutan una a otra. Es decir, que tenemos una especificación de algoritmo, pero cada especificación del algoritmo que nosotros logremos se va a poder ejecutar innumerables veces, ¿sí? Con distintas entradas. Por ejemplo, para lavarnos la cabeza, vamos a poder aplicar un shampoo, pero mañana con otro shampoo, ¿sí? Y vamos a obtener distintos resultados, seguramente si la calidad de los shampoos son distintos, pero una cosa es la especificación como entidad estática, como detalle de directivas no ambiguas, y otra cosa es la ejecución del algoritmo. ¿Se entiende esa diferencia entre especificación y ejecución? Sí, se entiende. Bueno, recuerden una cosa. Yo acá veo 44 personas conectadas. Si en algún momento ustedes tienen alguna duda, activan su micrófono y hagan la pregunta. No la hagan por el chat, porque yo no puedo ver el chat al mismo tiempo que estoy mostrando y compartiendo la pantalla. Entonces, con toda esta introducción, ya podemos definir lo que es un algoritmo. Un algoritmo es un modelo de la resolución de una clase de problemas. Y otra definición es, un algoritmo es una secuencia finita de operaciones precisas para resolver una clase de problemas. Es un conjunto de instrucciones precisas, no ambiguas, que resuelven una clase de problemas. También podemos decir, otra definición más informal, es que un algoritmo es como si fuera un esqueleto de la solución de un programa. ¿Sí? Bien. Bueno, esto que está acá abajo habla del tema de la ambigüedad, que ya lo habíamos hablado. Esta transparencia habla sobre las propiedades del algoritmo. No la voy a dar ahora, la voy a dar al final, porque si yo empiezo a hablar de las propiedades de un algoritmo, va a ser muy teórico y no lo van a entender. Entonces, cuando lleguemos al final de la clase, vamos a haber visto un algoritmo que calcula el perímetro de un rectángulo y después vamos a repasar las propiedades del algoritmo. Miren este otro algoritmo para preparar una tarta de manzana. Y díganme qué opinan sobre este algoritmo. ¿No falta la parte que sacás la tarta del horno? También puede ser, sí. Está como muy incompleto. Está muy incompleto. Muy bien. Esas dos observaciones están bárbaras. Es decir, y además hay algunas otras instrucciones como preparar la masa. A ver, ni siquiera... ¿Ah? ¿Cómo? Desde mi punto de vista, por ahí faltan instrucciones por ahí más básicas. ¿Puede ser? Exactamente. Faltan también instrucciones básicas. Las tres intervenciones estuvieron perfectas. Es decir, este algoritmo lo que tiene es un nivel de abstracción demasiado alto, ¿sí? Y también podemos decir que hay primitivas que no están claramente especificadas. Preparar la masa es muy genérico, no dice cómo se prepara la masa,
Preparar el dulce de manzanas también es muy genérico, no sabemos cómo preparar un dulce de manzana, ¿sí? Son primitivas muy a alto nivel y a este nivel de detalle que es tan abstracto, no vamos a ir. Vamos a ir a primitivas especificadas a un nivel un poco más intermedio, ¿sí? Ahí hay un ejemplo que dice, bueno, los pasos 1 y 2 presentan ambigüedad. Esa también es otra observación que podemos hacer. Muy bien. Ahora vamos a el tema de hablar un poco de cómo se resuelven algunos problemas por computadora. Bueno, para que una computadora, como dice acá, pueda ser utilizada para hallar la solución a un problema, es necesario que se le brinde un algoritmo para resolver el problema. La tarea de programar implica la obtención de un modelo computacional para la resolución del problema. ¿Qué significa esto? Nosotros, antes de programar en Java, vamos a escribir un pseudocódigo de ese programa, un pseudocódigo del algoritmo que va a utilizar la máquina para construir ese programa. A ver, creo que me salteé una transparencia, me parece. A ver, déjenme ver algo antes. ¿Estas transparencias las vimos? Creo que Sí, no, ¿no? profe. Sí, sí, la vi. ¿La vimos? Sí. Bueno, recuerden esto, que nosotros dijimos que íbamos a hacer estos pasos. Vamos a comprender un problema, vamos a diseñar el algoritmo en pseudocódigo, luego lo vamos a implementar en Java y luego vamos a hacer una verificación de ese algoritmo o programa. ¿Esto lo habíamos visto recién? Sí, Sí, lo profe. vi. Recién Sí, lo vi. Lo Bien. al principio casi. Bueno, entonces, vamos a ir a algo muy importante. Así que vamos a prestar mucha, pero mucha atención. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con las variables que se utilizan en un algoritmo. En la otra materia, en otra materia que es Introducción a la Computación, creo, ustedes estuvieron viendo algo sobre la memoria de la máquina, ¿sí? La memoria de la máquina se puede representar con un modelo que es así, una lista de celdas o un listado de celdas. Esto es una celda, este cuadrado. Esta es otra celda. En cada una de las celdas se almacena información en código binario, es decir, con ceros y unos. Y cada celda de memoria además tiene una dirección de memoria. Por ejemplo, esta celda está en la dirección 3021 y esta en la 3022 y así. En las celdas almacenamos información de ceros y unos, pero que representan, esos ceros y unos representan letras, representan números, representan diferentes características que podemos modelar en una máquina. Nosotros no vamos a manejar las direcciones de memoria a través de números, porque sería muy engorroso. Lo que vamos a hacer es utilizar variables. Y las variables las tendríamos que pensar así. Si nosotros tenemos un algoritmo que tiene que tratar con la edad de una persona y necesitamos consultarle a una persona cuál es su edad, bueno, podríamos almacenar la edad de esa persona en la memoria. Por ejemplo, podríamos decir que en una ubicación o locación de memoria vamos a almacenar el valor de la edad de una persona. Entonces vamos a utilizar una variable edad que esta variable representa una etiqueta o nombre para designar una posición de memoria donde se va a almacenar un valor. Por ejemplo, si otro algoritmo dice, bueno, obtener cuál es la altura más alta de 3 alumnos. Entonces tenemos que preguntarle a 3 alumnos cuáles son sus alturas y calcular cuál es la altura más alta. Bueno,
Una variable que podemos utilizar es altura alumno 1. Imaginemos que esta es la variable altura. Altura representa una etiqueta o nombre para almacenar el valor de la altura de una persona. ¿Sí? La altura, en realidad, es un número real, por ejemplo, 1,75 m, y la edad de una persona, en este caso, es un número entero. También podríamos almacenar en memoria la inicial del nombre de una persona, o también podríamos almacenar en memoria si una persona aprobó un examen de aptitud física, almacenando el valor verdadero si aprobó o almacenando el valor falso si no aprobó. Acá lo que estamos modelando o estamos tratando de introducir es el concepto de variable. Nosotros en un algoritmo vamos a poder declarar una variable edad o una variable inicial o una variable altura, una variable aprobó. ¿Y cómo lo haríamos? Lo haríamos así. Supongamos que el algoritmo se llama nombre algoritmo, para decir un nombre genérico. Y queremos declarar una variable que se llama edad, otra variable que se llama altura, para representar la altura de una persona, una variable que se llama inicial y una variable que se llama aprobó. Estas variables son nombres, tienen que ser nombres significativos y se declaran en un algoritmo anteponiendo antes del nombre el tipo de dato de esa variable. ¿Qué significa el tipo de dato? El tipo de dato determina cuáles son los valores admisibles de una variable. Por ejemplo, en esta línea que está resaltada, estamos diciendo que la edad es de tipo de dato entero. Es decir, que los valores que se van a poder almacenar en la variable edad son enteros. Acá estamos diciendo que la altura es una variable que va a ser de tipo dato real. Eso significa que las alturas van a poder ser números con coma, ¿sí? 1,70 m, 1,50 m, 1,80 m, 2,10 m. Acá estamos diciendo que la variable aprobó es de tipo lógico. Significa que las variables son verdaderos o falsas. Los valores que va a asumir esta variable van a ser lógicas, cuyos valores son dos solamente. Los valores lógicos son verdadero y falso. En este otro caso, estamos diciendo que la variable inicial es de tipo de dato carácter. Significa que la inicial es un carácter. Es un carácter, ¿qué significa? Que es una letra de la A a la Z, ¿sí? Porque nuestro vocabulario utiliza caracteres en el abecedario de la A a la Z. Fíjense, tenemos que pensar esas cuatro variables como que en realidad son nombres para designar una cierta ubicación en memoria donde vamos a almacenar los datos. Están viendo las transparencias, ¿no? Sí, 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 sí. Bien. Bueno, hasta ahora lo que hablamos entonces son de variables y hablamos de tipos de datos. A su vez, los algoritmos siempre tienen algunos datos de entrada y producen ciertos datos de salida. Por ejemplo, si nosotros tenemos que definir un algoritmo para calcular el perímetro de un rectángulo, ¿cuáles les parecen a ustedes que van a ser los datos de entrada? ¿Cuántos miden los lados? Los ¿O lados. algún número? Los valores de los lados. Exactamente. Los datos de entrada son los valores de los lados, ¿sí? Ahora, el dato de salida, en ese caso, sería el perímetro del rectángulo. Si nosotros tenemos que definir o especificar un algoritmo para calcular el área de un círculo, ¿cuál es o cuál sería el dato de entrada? ¿El diámetro del círculo? Queremos calcular el área de un círculo. ¿No sería El pi radio. y el radio? El radio sería.
porque, bueno, quizás no se acuerdan, pero el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Necesitaríamos solamente el radio. ¿Y el dato de salida cuál sería? El área. El área, exactamente. Siempre que nosotros tengamos un problema y tengamos que diseñar un algoritmo, vamos a tener que pensar cuántos datos de entrada hay y cuántos datos de salida hay. Imaginemos ahora que el problema es diseñar un algoritmo para calcular cuál es el alumno más alto de 3 alumnos. ¿Cuál es el dato de entrada? Las Las alturas. alturas. Las alturas. La ¿Y cantidad cuál de es el alumnos, dato? ¿no? ¿Eh? ¿Y los alumnos? Sí, podríamos preguntarle sus nombres y sus alturas. ¿Y cuál sería el dato de salida? Y el ¿Quién es el más resultado más alto? alto. Exactamente, muy bien. Entonces, siempre tenemos que ir pensando en, de todo algoritmo, cuáles son los datos de entrada y los datos de salida. Sí, bueno, acá dice que los algoritmos que nosotros vamos a tratar van a producir los mismos resultados cuando se ejecuten para los mismos valores de datos de entrada. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos un algoritmo que calcula el área de un círculo y le suministramos como dato de entrada que el radio es 2,5, bueno, el programa me va a calcular el área del círculo y supongamos que el resultado es 30. Si yo vuelvo a ejecutar el algoritmo y le doy al mismo radio 2,5, el resultado de ese algoritmo también va a ser 30. Es decir, nuestros algoritmos van a ser deterministas, en el sentido de que cuando se le proporcionan las mismas entradas, producen las mismas salidas. Bien, bueno, cuando nosotros definimos un algoritmo, ¿sí? En realidad lo que estamos haciendo es definir el esqueleto de la solución de un futuro programa. Porque los algoritmos que nosotros vamos a escribir en pseudocódigo, después se van a poder implementar en cualquier lenguaje de programación. En particular, nosotros lo vamos a implementar en Java. Pero ese algoritmo que está escrito en pseudocódigo lo podríamos escribir en otros lenguajes de programación, como Python, como C#, como cualquier otro. En esta carrera no es necesario tener conocimientos de computación porque en realidad estos conocimientos son dados paso a paso, ¿sí? Las computadoras ejecutan programas que están escritos, esos programas, en distintos lenguajes de programación. Para aquellos que no lo sabían, hay cientos de lenguajes de programación. A medida que pasa el tiempo, se van creando nuevos lenguajes de programación. Por lo general son más abstractos, son más capaces, son más útiles que los lenguajes previamente definidos. La evolución de las computadoras ha hecho que los primeros programas se suministraban a las computadoras con tarjetas perforadas. Era totalmente obsoleto, era sumamente lento, ¿sí? Y a medida que fue pasando el tiempo, se crearon cada vez lenguajes de programación con cierta capacidad de abstracción cada vez más alta, lo cual hace que se produzcan programas más eficientes, pero en realidad la gran mayoría de los lenguajes de programación tienen ciertas regularidades, utilizan conceptos similares, y es a eso a lo cual nosotros nos vamos a enfocar. En esta materia vamos a ver 3 estructuras de control fundamentales que se utilizan en la mayoría de los lenguajes de programación, que son la estructura de control secuencial, la estructura alternativa y la repetitiva. La secuencia, de alguna forma, está encapsulada dentro del propio algoritmo. Cuando nosotros decimos que un algoritmo es una secuencia de instrucciones precisas que se ejecutan paso a paso, lo que estamos diciendo es que hay una secuencia de primitivas o directivas que se van a ejecutar una después de otra. Ahí
está camuflada una secuencia que es una de las más importantes de todo algoritmo, que es la estructura secuencial. El ejecutar una instrucción, después ejecutar otra, después ejecutar otra. Además de las tres estructuras que les mencioné, en esta materia vamos a ver otra potencialidad de los lenguajes, que es la modularización. Es decir, poder escribir módulos pequeños para poder ensamblarlos unos con otros, así como decíamos hace un rato que en la estación espacial hay componentes que se van ensamblando unos con otros. Finalmente llegamos a la última parte de la transparencia y la clase de hoy, que tiene que ver con el diseño de algoritmos. Ya algo habíamos comenzado a ver que es fundamental, que es el tema de pensar que todo algoritmo tiene datos de entrada y tiene datos de salida. Y que en todo algoritmo nosotros vamos a tener que ver y también modelar cuáles son las variables que necesito para representar los datos de entrada y cuáles son las variables que voy a necesitar para representar los datos de salida. Por ejemplo, si el algoritmo es calcular el perímetro de un rectángulo, los datos de entrada van a poder ser modelados a través de dos variables denominadas lado menor y lado mayor. ¿De qué tipo de dato tendría que usar para modelar las variables lado menor y lado mayor de un perímetro? Recuerden que los tipos de datos son 4: entero, real, carácter y lógico. Real. Real, exactamente. Si yo tengo que modelar en otro algoritmo, por ejemplo, la cantidad de hijos de una persona, ¿cómo lo haría? Con enteros. Entero. ¿Qué nombre le pondrían a esa variable? Edad de hijos. No sé. Cantidad de hijos. Cantidad de hijos. ¿Sí? Si yo tengo que modelar la cantidad de habitantes de una ciudad, ¿qué nombre le pondrían? Población. Población, exactamente, porque es la cantidad de habitantes, ¿sí? Si yo, también le podría haber puesto cantidad de habitantes, ¿sí? Si yo en un nombre de una variable, ¿sí?, utilizo un nombre como cantidad habitantes, que está compuesta por dos palabras, el nombre de la variable, esperen, en que acá estoy, en que se me fue el curso. Cantidad de habitantes la tendría que declarar como entero, ¿sí? El nombre de las variables siempre se va a escribir con minúscula. Esta es una convención o una notación que vamos a aplicar todos, ¿sí? El tipo de dato siempre se escribe con mayúscula y el nombre de la variable se escribe todo con minúscula. Y si el nombre de la variable está compuesta por más de una palabra, la inicial de la segunda palabra y de cualquier otra palabra que continúe se escribe con mayúscula. Esta notación se llama notación infix cap, ¿sí? Es una forma de denominar correctamente a las variables, siempre con minúscula, y si el nombre de la variable está compuesta por distintas palabras, la inicial a partir de la segunda palabra, la inicial solamente con mayúscula. Los nombres de las variables no lo dije, pero tienen que ser significativos. ¿Qué significa? Que el nombre me tiene que dar cuenta a mí de a qué se refiere esa variable y qué se va a modelar con ella. Si yo denomino a una variable que es de tipo entero y le doy como nombre x en minúscula, ¿no? X, C, B, y la denomino así, ¿lo ven? Ese nombre no, ¿se ve? Ese nombre no es significativo. Ese es el nombre que otorga un programador o un diseñador tramposo
que lo único que le interesa es solamente él es el que quiere saber qué quiere modelar con esa variable. ¿Entienden? Y nosotros tenemos que producir algoritmos y programas que sean de alta calidad. Los nombres de las variables tienen que ser significativos, los nombres de los algoritmos tienen que ser significativos, y después vamos a ver que también los algoritmos se les debe escribir un comentario que indica cuál es el objetivo del algoritmo. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de empezar con la última parte? Sí, yo, profe. A ver, Sí. ¿cómo es? El entero, eso siempre lo vamos a tener que poner, o en algún momento se va a poder abreviar. A ver, vamos a ir a esta transparencia. Estos 4 tipos de datos, entero, real, carácter y lógico, siempre lo vamos a escribir de la misma forma. En forma completa, entero, real, carácter, lógico, y lo vamos a escribir con mayúscula. ¿Por qué? Porque son tipos de datos. Ahora vamos a ver dentro de un ratito que un tipo de dato me determina cuáles son los valores admisibles, ¿sí? Nosotros decimos que la edad es entero porque en realidad sabemos que la edad es un entero y que la altura es un real, ¿sí? La determinación de qué tipo de dato corresponde para cada variable es una decisión a nivel de diseño. En la etapa de diseño, uno determina cuántas variables va a necesitar como datos de entrada, cuántas variables va a necesitar como datos de salida, y cuáles son los tipos de datos asociados a una variable. Eso es fundamental para poder modelar de una manera correcta cuáles son los elementos que intervienen en un algoritmo. ¿La otra pregunta? Sí, yo me quedé más atrás en la diapositiva 18 con lo de especificación del algoritmo y ejecución del algoritmo. Que la diferencia era, me había confundido si la diferencia era que la especificación es como cuando lo tenés en papel, ejecución es cuando la pones en práctica, ¿no? Tal cual. La entidad estática en realidad es como si dijeras, bueno, el papel de la receta de cocina y la ejecución cuando lo pones en práctica, cuando agarras el huevo, lo rompes, lo mezclas con leche, lo mezclas con, qué sé yo, harina, esa es la ejecución. La especificación del algoritmo lavarse la cabeza son estas primitivas, si bien esta especificación es bastante ambigua. Y la ejecución es cuando lo pones en práctica, cuando tomas el shampoo Head and Shoulder y lo aplicas en la cabeza, cuando haces cada una de esas primitivas, ¿sí? ¿Alguna Bien, otra pregunta? y la otra era cuando está en la diapositiva esa que dice direcciones y bytes. Una Bien, dirección sería, por ejemplo, los enteros, ¿no? las direcciones. Bueno, a ver, toda celda de memoria tiene una dirección particular. Eso lo van a ver en Introducción a la Computación. ¿Sí? Que las celdas de memoria se pueden acceder a través de una dirección, que es la dirección de memoria. ¿Lo vieron o no? Sí. Bueno, nosotros no vamos a utilizar la dirección porque sería bastante engorroso andar manejando números para hacer referencia a una ubicación de memoria. En cambio, lo que vamos a hacer es utilizar etiquetas, utilizar nombres de variables, donde estos nombres representan una posición o una locación de memoria donde vamos a almacenar el dato referido a este nombre. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No tengan miedo en preguntar. Yo tengo una duda. En caso de ser una cadena de texto, ¿también se denomina carácter? No. Cuando tenemos una cadena de texto, en realidad es cadena de caracteres, se denomina en español. En inglés le llamamos string,
String es cadena, ¿sí? En inglés se escribe así, string. String es cadena en inglés, ¿sí? Pero en Java vamos a poder definir variables de tipo en Java, ¿no? Variables de tipo cadena. En pseudocódigo, ¿cómo lo vamos a escribir? En pseudocódigo vamos a escribir texto. Texto es el tipo de dato para una cadena de caracteres. Cadena 1 es una variable que representa una cadena de caracteres. En pseudocódigo, el tipo de dato se escribe así, texto. ¿Sí? Pero igual todavía no vamos a trabajar con cadena de caracteres. Por ahora, en nuestros primeros algoritmos, solamente vamos a manejar los 4 tipos de datos primitivos que son transversales a todos los lenguajes de programación, que son entero, real, carácter y lógico. Estos 4 tipos de datos se los denomina tipo de datos primitivos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los lenguajes de programación del mundo utiliza estos 4 tipos de datos, ¿sí? Y son los elementales, ¿sí? De hecho, ustedes en álgebra están viendo enteros, están viendo reales, están viendo lógicos. Y también este es el que agregamos, que es el carácter. Ahora vamos a hablar también sobre ellos un poco más. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Recuerden que cuando ustedes quieran hacer una pregunta, activan el micrófono y me paran. Bueno, nosotros habíamos hablado sobre variables y tipos de datos. Acá llegamos a la definición. Vamos a repasarla. Una variable es un nombre, el nombre de la variable, que representa también una etiqueta para identificar una ubicación o locación en memoria donde se almacena un dato. Eso lo vimos representado recién en un gráfico. Y el tipo de dato, que dijimos que los 4 tipos de datos primitivos son entero, real, lógico y carácter, se define de la siguiente forma un tipo de dato. Un tipo de dato determina cuáles son los valores admisibles que puede tomar una variable. ¿Sí? ¿Qué significa eso, en otras palabras? Si la variable es edad y es de tipo de dato entero, los valores admisibles que puede tomar la variable edad son todos los enteros. ¿Sí? Bueno, acá hay una observación. Sabemos nosotros que los enteros son los enteros positivos y los negativos, además del 0. Y que las edades siempre serían un subconjunto de los enteros, porque las edades son enteros entre el 0 y el 100, ¿sí? Porque generalmente vivimos 100 años o un poco más, algunos. ¿Sí? Entonces, son un subconjunto de los enteros. El tipo de dato en realidad es un conjunto más amplio, pero igual son los valores que puede tomar una variable. Luego, a esa variable edad tendríamos que hacer un cierto chequeo dentro del algoritmo para verificar que esa edad está comprendida en el rango de 0 a 100. Pero, repitiendo la definición de tipo de dato, un tipo de dato determina los valores que puede asumir una variable y las operaciones que se puedan realizar con ella. ¿Qué significa? Yo con enteros puedo hacer operaciones aritméticas. Por ejemplo, un entero, o tanto un entero como un real, ¿no? Puedo hacer operaciones aritméticas que son suma, multiplicación, división, resta, ¿sí? En cambio, con un tipo de dato lógico, dijimos que los valores admisibles de un lógico son verdadero o falso, solamente puedo hacer operaciones booleanas o operaciones lógicas. Las operaciones que puedo hacer con un valor lógico son AND, OR, NOT, implica y otras más, ¿sí? Que son las que están viendo en álgebra. Entonces, esto hoy lo vemos, lo decimos una vez, pero a medida que pasa el tiempo es una pregunta siempre de parcial o de final.
¿qué es un tipo de dato? Y ustedes van a responder, un tipo de dato determina los valores que puede asumir una variable y las operaciones que se pueden realizar con ella. Muy bien, acá tenemos el mismo ejemplo que habíamos visto antes, un algoritmo, que le pusimos nombre algoritmo como para decir así un algoritmo genérico, que define 4 variables, edad, altura, inicial, aprobó, de los tipos de datos, entero, real, carácter y lógico respectivamente. Los valores admisibles del tipo dato entero son los del conjunto Z. ¿Sí? Los notaron como Z en álgebra, ¿no? ¿Cuál es la pregunta, profe? Los valores admisibles del tipo dato entero son los del conjunto Z. ¿Han visto? Sí, 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 los sí, vi en sí. álgebra como el conjunto Z. Son los enteros negativos, el cero y los enteros positivos. En cambio, los valores admisibles del tipo dato real son los elementos del elemento del conjunto R. ¿Sí? Esa Z y esa R muchas veces la ven con una doble raya. ¿Me escuchan bien lo que yo hablo? Sí, sí, profe, se entiende. Sí, sí. Bien. Bueno, los valores admisibles del tipo de dato carácter son los caracteres que ustedes pueden escribir con su teclado. Cualquier carácter de la A a la Z en mayúscula, de la A a la Z en minúscula, y los caracteres especiales que tenemos en nuestro teclado, que suele ser el teclado español o teclado inglés, ¿sí? El signo de admiración, todo ese conjunto de todos los caracteres son el conjunto del tipo dato carácter. Y esa tabla de caracteres está normalizada, ¿sí? Y se llama la tabla de caracteres Unicode. La tabla de caracteres Unicode contiene a todos los caracteres que se pueden escribir en nuestro lenguaje castellano, en el lenguaje español, en el lenguaje inglés, en el lenguaje japonés, chino, mongol. Todos los lenguajes del mundo utilizan caracteres distintos, ¿sí? Los chinos utilizan un montón de caracteres, miles de caracteres, tienen más caracteres que nuestro abecedario, que tenemos 26. Y la tabla Unicode es una tabla universal que almacena todos los caracteres que se pueden escribir en cualquier lenguaje humano. ¿Sí? Esa es la tabla Unicode. Se escribe así. Unicode. Si quieren pueden googlearla y van a ver que es la tabla que utiliza incluso Java. Java utiliza la tabla de caracteres Unicode. Hace un tiempo atrás se utilizaba la tabla de caracteres ASCII, pero esa tabla ya quedó en desuso. Muy bien. Se trabó, profe. Profe, no se le ve, se le crasheó todo. Ahí ya se le avisó, esperen unos minutos.
¿Qué onda, chavales?
Y pues ahí me avisó Luis, algo le pasó a la máquina, ahí le está reiniciando y va a volver a entrar. Esperen unos minutos, por favor. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Luis. Bueno, evidentemente se me cortó a mí la transmisión, ¿sí? Pero debe ser porque hoy estuve un montón de tiempo con todo esto. Aguárdenme un minutito que abro la página de PEDCO, donde tengo las transparencias y accedo nuevamente a la última parte que falta. Es análisis de algoritmos. A ver, ¿ven las transparencias? No, No. ¿Todavía no? No. no. A ver, aguántenme un minutito. ¿No se ve nada todavía? No. No, no se ve. A ver, voy a pararlas. Y voy a volver a... ¿Qué pasa?